Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la inseguridad. La pasada estuvimos hablando de esto que golpea a toda la población urbana. Hoy si hablamos de inseguridad, la gente se junta y habla de los motochorros. Pero esto no se acaba ahí. Está la gente que vive en el campo, que tiene que producir, que tiene que generar riqueza de alguna manera y que se ve afectada por todo tipo de delincuencia, que no se limita a ese adolescente adicto a algún tipo de estupefaciente que toma la moto y sale a robarse un celular. Allí tienen a la organización criminal autodenominada EPP, tiene el drama de los abigeos que no terminaron nunca, la gente que está secuestrada, las amenazas de que van a quemar los equipos de trabajo, el tema de la tierra que no termina de resolverse nunca, los títulos de propiedad, la gente que tiene ocupación pero no tiene título, la venta de derechera. Bueno, esta gente se hartó y van a hacer una movilización. No le llaman un tractorazo, pero es lo más parecido a un tractorazo. Y la gente del norte dijo, bueno, algo tenemos que hacer, no podemos seguir con esta historia. Tengo yo a 4 representantes de los sectores que están enfocando este problema y viendo, bueno, para dónde vamos para resolverlo. Y ya les cuento rápidamente, le tengo a Beltrán Maki. Hola Beltrán, ¿cómo estás? Un placer, saludo para la teleaudiencia. Gracias por venir. Felino Amarilla, tanto tiempo Felino. ¿Qué tal, che? Buenas tardes. Gracias por venir. Por favor. Bueno, también estoy con Carlos Trapani. Hola, Carlos. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Y un gusto tenerlo otra vez a Edwin Reimer. Ya estuvimos alguna vez, Edwin. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, quiero encontrar, Beltrán, vos estás como representante del sector financiero también. También. O sea, sí. Evidentemente esto no es que le preocupe solamente a la gente que vive allí, sino a todo el sector que está económicamente vinculado a la producción que se haga en la zona norte del país. Así es, fundamentalmente yo te diría, la violencia en el campo se traduce en una menor actividad económica en las ciudades. Todas estas ciudades que vimos florecer con todo esto que vivimos los últimos 10 años en Paraguay, hoy tienen una amenaza muy grande de ir apagándose de a poco a raíz de los focos de violencia que no son controlados. Así que para todo el sector de comercio y servicios que se ha desarrollado en estas ciudades es realmente una preocupación muy grave e importante contener esta violencia porque el trabajo solamente se puede desarrollar en paz. Felino, ¿cuál es el problema más acuciante en este momento? Porque ahí, me acuerdo que antes era el tema de los abigeos, hoy parece que eso sí que ya son, no sé, parte del ambiente, digamos, las maripositas del campo, no joden ellos, parece, Mira, o no tanto. Hay una secuencia y vos recordarás, desde hace 25 años nosotros veníamos con el tema del abigeato, las invasiones de tierra, las ocupaciones de estancia, la quema de maquinarias. Llegamos al nivel del EPP como secuestro y la persecución hacia los brasiguayos como si no fuesen paraguayos los mismos. Y llegamos hoy a una situación mucho más grave donde ya podemos hablar que el principal problema de la violencia es que está generada o por el narcotráfico, que es un elemento que no se saca a la luz, en primer lugar, y en segundo lugar que la violencia ya es una actividad comercial muy rentable que genera una serie de estructuras, hasta te diría cuasi mafiosas. Y la respuesta del Estado es nula, absolutamente nula. Entonces tenemos corrupción, tenemos una impunidad rampante, el resultado lógico es la violencia, es la muerte, cualquiera es dueño de matar. Fíjate que tenemos un promedio de 1 muerto por día en el Paraguay en el mes de octubre por el robo de celulares, 1 muerto por día. Hasta el 30 de octubre teníamos detectado 2.000 motochorros detenidos. El 60% salió inmediatamente en libertad y el otro 40%, 24 horas después. O sea, esa es la realidad. Carlos, y digamos que, a ver, contame lo que van a hacer mañana, que esto es muy importante. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer mañana es justamente muy importante, es la reacción de los mansos, ¿verdad? Porque generalmente estamos siempre, algunos que estamos de alguna manera sacando la cara, por decir, estamos gritando, venimos hace mucho tiempo, acá lo que decía Felino, lo que habías preguntado, hace mucho tiempo que venimos
denunciando este tipo de lo que sistemáticamente se vino haciendo para aumentar la violencia, ¿verdad? Y hay diversas cosas y diversos momentos. El abigeato no es que desapareció, ¿verdad? Sino que el abigeato en este momento no es a lo mejor el motivo principal de la preocupación, que yo creo que es la amenaza de las invasiones, ¿verdad? Porque eso crispa el ambiente, hace que a la policía, a las autoridades, le mantengan con la atención dispersa. Es decir, hay muchos problemas. Pero yo lo que quiero decir una cosa y quiero aprovechar. A mí lo que más me preocupa en todo esto, Felino habló de inacción. Yo quiero hablar de terrorismo de Estado. Prácticamente, ¿y qué es lo que yo me refiero a terrorismo de Estado? Y espero que no se ofenda a nadie. Si se ofende, bueno, lo digo con toda sinceridad y no tenga a lo mejor esa peculiar forma de decir de Felino que es más mesurado cuando dice las cosas. El programa se llama Políticamente Bueno, Incorrecto, por entonces, favor. entonces lo que yo quiero decir es que cuando las personas que están recibiendo un salario del Estado, ¿verdad?, sea de dónde provenga, el caso de los jueces que vemos que se denuncian en las jueces que extorsionan a los ciudadanos, fiscales que extorsionan a los ciudadanos, parlamentarios que incitan a las invasiones. Y de repente hoy estamos viendo un viejo amigo nuestro que es el INDER, que está propiciando prácticamente las invasiones, produciendo unos documentos de contenido falso. No lo digo yo, lo dice la prensa escrita, lo estamos viendo todos los días, ¿verdad? Eso creo que es lo principal. Porque si cuando los que nos tienen que defender, es decir, a los que le hemos elegido para que nos defiendan, son los que nos están creando problemas a un sector, ¿verdad?, como el caso nuestro. Yo no digo que nosotros seamos los únicos que tenemos que ser vistos para tenernos en cuenta con el tema de inseguridad. Como digo, Belino, es mucho más preocupante ese chico que no se puede subir en un ómnibus porque lo van a matar con un destornillador herrumbrado para robarle su celular. Pero acá, como mencionaba Beltrán, no solamente afecta la economía del productor, el bolsillo del productor, sino está afectando a la economía en general. Porque eso es lo que está ocurriendo. De los sectores que producen el mayor ingreso de divisas, el sector agropecuario, el sector agrícola y ganadero, están prácticamente sosteniendo de alguna manera con el sector de energía la economía nacional del ingreso de dólares. No soy economista, pero creo que Beltrán me puede... Ahora, me quedó haciendo ruido esto que decía Felino, el tema narco, que yo creo que ese es un fenómeno que corta transversalmente todos los sectores de la sociedad en este momento. Porque el drama que tenemos en las zonas urbanas tiene muchísimo que ver con el consumo de lo que es el bagazo de la producción de la droga, que es el crack, ¿verdad? La mayoría, salieron los datos, el 80% de los motochorros que son detenidos son adictos o están robando para poder comprar droga. Y este es un efecto colateral del fenómeno de la droga que está en el interior, porque ahí se produce la marihuana. O sea, principalmente somos productores de marihuana, ¿verdad? Y somos tránsito para otro tipo de droga. No olvides ese rubro. Pequeño detalle, ¿eh? Luis, el tema es que la sociedad paraguaya se está despertando tarde del tema narcotráfico. Si uno lee simplemente el informe de Naciones Unidas, que es un informe que llega fácilmente con 2 años de atraso, nosotros somos país de producción, de tráfico y de consumo. Las mafias establecen un sistema de buscar mano de obra barata distribuyendo droga. Fíjate bien, esta información es del lunes 24 de octubre. 1.567 motochorros fueron capturados. Pero estos son capturados en lo que van julio, agosto, septiembre, octubre. Más del 60% son adictos al crack. Sí. O sea, es material utilizable para cualquier tipo de actividad. Sí. No tenemos ninguna política ni de contingencia, ni de recuperación, ni carcelaria, ni de nada. No hay nada, ¿ok? O sea, los agarran y no saben qué hacer con ellos. No saben qué hacer con ellos. Es más, los fiscales, hay abogados dedicados exclusivamente a los motochorros, entran, declaran, lo liberan, porque son bagatelarios, siempre le buscan una figura y salen. Bueno, quiero que sepan que el 60% de estos detenidos están con prisión domiciliaria. Es un absurdo, porque no tienen domicilio. Claro. Están en la calle. Bueno, Y no tenemos policía para cuidar imposible. en Bueno, su casa. Está bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1.567 tipos con experiencia y uno de ellos reconoció que ellos ganaban entre 500 y 1 millón de guaraníes por día en los asaltos. O sea, están con un ingreso de 15 a 30 millones por mes. Esas personas forman parte de bandas que se van organizando en base al consumo de la droga. Esa organización de la droga,
que el capo está quién sabe dónde, tiene políticos vinculados al narcotráfico, jueces vinculados al narcotráfico, tienen estructuras y tienen el suficiente dinero para que en el próximo 2018 puedan poner un presidente narcotraficante en serio que responda a un cártel en serio. ¿Por qué razón? Porque son los únicos que manejan volúmenes muy importantes de dinero. Imagínense que si Paraguay exporta 1000 kilos de cocaína al mes al Brasil, porque si se capturan mensualmente entre 500 y 1000 kilos, la teoría es que pasa el 10% capturan y el 90% pasa. Claro. 1000 cuesta el kilo en Cochabamba la droga, con Santa Cruz. $1000 el kilo. Acá vale 5000, en Río vale 15000. Lo que deja es imposible. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Que para la sociedad ve el motochorro y no ve el origen. Y la sociedad, y sobre todo la clase política, olvidan detalles interesantísimos. Este año robaron de la gobernación de la Mambay 250 kilos de cocaína que estaban en depósito judicial. Sacaron del depósito judicial, del Poder Judicial, ubicado en la gobernación de la Mambay, 250 kilos de cocaína. Valor de compra 250 millones, valor de venta 2 millones y medio de dólares. No hay nadie preso. Ni el gobernador, ni el encargado, ni el depositario, nadie está preso. Los 170 policías de la Mambay nunca fueron cambiados. Meses después le matan a Rafat en un atentado realmente cinematográfico. Totalmente. Donde tomaron la ciudad. Sí. Y uno tiene que ver en la frontera, no por lo que pasa en Pedro Juan, sino qué hacen los de Punta Poná. Automáticamente el ejército brasileño copó con tanques la frontera. Y en Paraguay no hay un solo preso, un solo detenido. Está detenido un herido que recibió un tiro en la cara que estaba preso. El resto del operativo que se filmó no está detenido. La Fiscalía, su investigación no tiene más de 2 hojas. Entonces, ¿qué estamos señalando nosotros a la sociedad? Que acá en Paraguay se puede, y se puede todo. Y vamos a algo mucho más simple todavía. Quiero que sepan que a la ciudadanía paraguaya, a 7 millones de habitantes, les protege diariamente 4.100 efectivos de la Policía Nacional. Sí. Porque el resto, Sí, están todos 2.100 son custodios de instituciones y parlamentarios. ¿Ok? 4.500 son médicos, asuntos familiares, planificación, planilleros, lo que quieran. Y las fuerzas efectivas de la policía son de 5.170 hombres, que como trabajan en turno de 24 horas, nosotros tenemos que... La mitad está en la calle. Bueno, si el presidente de la República no cambia la organización policial en su totalidad y hace lo que se hizo en Colombia. En Colombia, cuando Pablo Escobar era el dios de Colombia, el Estado reconoció que estaba siendo fallido y nombraron al general Serrano y al general Naranjo en una operación mediante una ley por la cual se permitió al comandante de la policía pasar a retiro o mandar a la cárcel a cualquier policía sospechado de corrupto. En un día mandaron a la cárcel y a la calle el 10%, pero para que se sepa, el 10% significaba 13.000 policías en la calle. Ahí empezó a cambiar Colombia, cuando el Ejecutivo dio la señal clara de que acá no va más, y esa señal acá no existe. Hasta ahora. Yo tengo que hacer la pausa, pero antes me gustaría también, Edwin, contarnos un poco los sectores. Ya habíamos hablado antes cuando, la gente puso la mira en las colonias menonitas. Hay gente que todavía le dicen extranjero, ¿verdad? Están hace 70 años en el país, ¿verdad? ¿Cómo les impacta esto? Porque ¿cómo que cambió? Lo de usted era, nosotros trabajamos, producimos, no nos metemos, no tenemos implicaciones en las cuestiones políticas, muy poco, pero esto cambió la historia para ustedes para siempre. O sea, hoy la inseguridad es la constante igual que el resto de los ciudadanos. Y bueno, represento a cooperativas en todo el país, sea en el Chaco, la región oriental, entonces no hablamos solamente de cooperativas menonitas, claro, sino japoneses, brasileños y todos, y Copasam, la cooperativa Santa María, donde mañana se hará la manifestación, es una de nuestras cooperativas también. Y, los productores, en el momento, yo diría,
ven la inseguridad en tres diferentes aspectos, así como ya dijo Felino, el origen de la inseguridad en la ciudad. Tenemos que diferenciarlo también en el interior, en el campo. Uno son los delincuentes comunes, digamos, unos más organizados que otros, a veces son bandas, a veces no, que trabajan avigeo, asalto, extorsiones, lo que sea, pero que se puede combatir de alguna forma. El otro origen es el tema del narcotráfico que ya se mencionó, que crea hasta los secuestros. Y el tercer origen, vemos un poco el desorden en el tema de los títulos de la propiedad. Y eso crea una inseguridad y crea rivalidades y esa inseguridad por la pelea por las tierras. Yo creo que esos son los tres orígenes principales, de alguna forma relacionados también uno con el otro, pero hay que atacarlos según esta forma, porque un criminal común es combatirlo de otra forma que el origen por el tema de título. Tengo que hacer la pausa y vamos a hablar en el segundo bloque de eso. ¿Cómo se combate esto? Hace poco me decía el titular del INDER, hay por lo menos 1 millón de hectáreas en manos de personas que no son sujetas de la reforma agraria. Ahora, ¿cómo solucionar? Y esto tiene que ver con el tema de los títulos de propiedad. ¿Cómo regularizamos de una buena vez el tema de la tenencia de tierra? Porque vos no puedes decirle en este momento a gente que está en 1 millón de hectáreas, señores, ustedes mañana los podemos sacar a todos. Y después, ¿qué haces con eso? O sea, ¿son colonos, son productores o no son productores? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y después el tema que ya planteaba Felino, hoy las herramientas que tiene el Estado para combatir la inseguridad, la policía, las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿funcionan? ¿Tienen resultados? ¿Hay que cambiar? ¿Qué hay que cambiar? Lo hablamos enseguida. Breve pausa. Bueno, a ver, tenemos más o menos el escenario de, creo que la descripción es todo muy interesante de la inseguridad. Tenemos por un lado los delincuentes comunes, que hoy está muy vinculado al tema de los motochorros y todo eso, está muy vinculado con el tema del consumo del crack. Como bien decía, mano de obra barata para los narcos, ¿verdad? Todo esto está vinculado con el mundo narco que se fue metiendo y hoy es parte de nuestra realidad. Es terrible, pero eso es así. O sea, a mí me resulta casi tragicómico cuando todavía hablan de que nos vamos a mexicanizar. Ya nos mexicanizamos. Hace rato que estamos en México nosotros y la gente todavía cree que, nos vamos. Nos falta el túnel, ¿no? Después estamos completos, ¿verdad? Uno es eso, ¿no? Lo otro, el tema de los títulos. Quiero ir a eso, Beltrán. Yo no sé hace cuánto se viene hablando de vamos a regularizar de una buena vez el tema de los títulos de la tierra. Acá en este país tenemos propiedades de 2 y 3 pisos. Según si vos sumás todo lo que hay en el catastro, creo que resulta que el país tiene 2 veces el tamaño que tiene el mapa. Pero ¿avanzamos o no avanzamos en eso? Y mira, yo creo que en estos años de vida uno puede decir que Paraguay está en permanente reforma agraria. Eso es lo que porque es el titular de siempre, digamos, ¿verdad? Ningún gobierno hasta ahora tomó en serio y terminar de una vez con hacer lo que se tiene que hacer un buen estudio del tema y se invirtieron $50 millones en algún momento que desaparecieron, se terminó en nada, no hay un catastro serio que funcione y además se usa políticamente el tema de la tierra para conseguir después adeptos en la política. Yo creo que en las próximas elecciones probablemente vamos a ver castigos a ciertos políticos. Yo espero que no solamente por el tema de la violencia, sino por los políticos que hacen la apología del delito en todo el tiempo y terminan afectando a la mayoría de la población. Yo creo que si los políticos saben leer el tiempo que estamos pasando, probablemente tengan que cambiar profundamente el discurso de las próximas elecciones, porque este tema de la seguridad física y yo creo que la seguridad jurídica van a estar en primer lugar en la agenda de aquellos que realmente quieran los votos de la población. Carlos, ¿por qué ustedes ven que no se pueda resolver esto? Porque, a ver, Paraguay ha tenido tiempos económicos, ¿verdad? Y casi todo respondió a esa lógica. En la década del 70 fue el boom de Itaipú, fue un gran negocio abrir un banco, por eso tuvimos bancos, aparecieron los bancos como hongos, ¿verdad? Por todos lados, la financiera, porque el tema era el gran capital
y la obra pública que era Itaipú. En la década del 80 se acabó Itaipú y vino justamente la primera gran debacle económica, cayó Stroessner como consecuencia de eso, después tuvimos la crisis financiera, se cayeron todos los bancos. En la primera década del 2000 tuvimos el boom de los commodities, nos hizo crecer de manera espectacular, precios espectaculares. La tierra, ¿verdad? El delirio de lo que llegó a costar una hectárea de tierra en el Chaco. Se acabó el boom de los commodities. Se acabó el boom de los commodities. Yo creo que, digamos, lo que es sustentable, lo que es sostenible, lo que es, digamos, la gente que tiene productividad va a mantener el negocio. Pero sé sincero, o sea, ya no es el boom. De hecho, creo que el siguiente crecimiento tendrá que ver, seguramente vamos a seguir endeudándonos y haciendo obra pública, no veo otra forma, ¿verdad? Pero se supone que ahora la cosa bajó y tiene que esto volver a la realidad. ¿Por qué es tan difícil regularizar el tema de la tierra y se quedará con la tierra quien puede explotarla de manera rentable? Porque si no, no te sirve nada un pedazo de tierra. Bueno, yo creo que Beltrán dijo el término reforma agraria, que es un término que a mí me crispa los nervios, porque para mí no es que se usó políticamente, se usó políticamente para delinquir, ¿verdad? Aquí Felino es un experto en IRA, IBR, no delinquir, ¿eh? Y de alguna vez nos dieron como guinda a lo que se llamó Concoder, ¿verdad? Sí. Estuvimos de postre. Yo creo que todos, no es lo cuestión de gobierno, en todas las administraciones, a lo mejor hubieron una o dos con buenas intenciones que no duraron ni más que meses, hubo ahí una repartija de dinero, ¿verdad? A través del tema de la tierra. Y siempre usan alguna falacia, alguna mentira. Este tema que hablaba Felino, de las 1 millón de hectáreas en manos de... Primero tenés que estudiar si bajo qué régimen o bajo qué ley se adjudicaron esas tierras. Porque eso ha cambiado, el título agrario ha cambiado. Antes había gente, antes uno necesitaba nada más que para ser sujeto a la reforma agraria, no había muchos requisitos. Hoy así, hasta para la frontera, no tiene que ser extranjero, no tiene que más 50, todo. Hoy es mucho más, mucho más difícil. Claro. Pero hay mucha gente que bajo el imperio de la ley ha adquirido una tierra y bueno, y hoy es uno como es ruso, él no puede tener esa tierra ahí. Entonces, esas son las cosas, tenemos que desterrar esto, tenemos que despolitizar. Y bueno, en tal caso hay que regularizar. Claro, Carlos, en que sí, cuando compraron la derechera, que hicieron muchísimo, eso era ilegal desde el origen. La derechera es ilegal. Pero sobre eso se construyeron títulos, se vendió. Entonces, hay lo que cuestiones irregulares. Se sigue utilizando el término reforma agraria para delinquir, ¿verdad? Y la inseguridad jurídica que hay con que se creó con el tema, porque hoy instituciones que son normativas como como el INDER o como el IRA o como el IBR, hasta anulan títulos que fueron dados por el Poder Judicial, ¿verdad? Por un escribano, que es la única forma de otorgar un título en un país, ¿verdad? Quiero ir con eso, Felino. Para mí que la madre del borrego acá es el Poder Judicial. La madre del borrego acá es el Estado. Resulta que la reforma agraria se inicia en los años 50. Y si uno lee el Estatuto Agrario de Papacito Frutos y el discurso del 67 de Alfredo Stroessner con Papacito Frutos, era destruir el latifundio. Aunque parezca un contrasentido y la gente va a decir, pues este está loco. Papacito Frutos era un comunista de derecha y quería destruir el latifundio y dieron instrucciones precisas a partir de la ley del Estatuto Agrario de que o vendían sus tierras o hacían colonizaciones de privadas o se les iba a sacar las tierras, no se les pagaban nunca. Así liquidaron la Industrial Paraguaya, Cofipa, una serie de propietarios grandes. Y no se tocó el Chaco, solamente la región oriental. ¿Qué venía venían detrás de eso? Venía que Itaipú había demarcado un área inundable muy importante que afectaban las tierras de la Industrial Paraguaya, entre ellas, la más importante. Hay que recordar que la Industrial Paraguaya fue creada por Bernardino Caballero, presidente de la ANR y fundador. ¿Quiénes se benefician con las tierras de la Industrial Paraguaya? La mayoría de los generales, coroneles, tenientes, capitanes y amigos del barrio que compraron y fueron inundados e indemnizados por Itaipú. Sí. Compraron a $1 la hectárea y vendieron a $100 la hectárea. Ese fue el negociado del Alto Paraná. Posteriormente, ya destruido el latifundio, inician el proceso de la distribución como si fuese galleta de las tierras. Tal es así que cada soldado que salía del cuartel llevaba un permiso de ocupación de 10 hectáreas. Una pala y una asada.
Un machete también. Hacía viva a Stroessner y salía por la calle gritando y se iba a su tierra. Imagínense usted un chico de 18 años en el medio del Alto Paraná con 10 hectáreas. ¿Qué hizo? Primero vendió el rollo, después vendió el título, después vendió la pala, después fue a su casa, porque él era de Misiones. ¿Qué ocurre con todas esas tierras? Pasó a ser el Estado el mayor latifundista. Tal es así que en los años 2010, el INDER, ya en ese momento, tenía casi 3.800.000 hectáreas en agrícolas, tierra, suelo 1 y suelo 2, valor de mercado entre 5 y 10.000 dólares, propiedad del Estado paraguayo. Es decir, destruimos el latifundio privado y nos convertimos en un Estado latifundista. La concentración de la tierra pasó al Estado paraguayo. Exactamente el sistema comunista. ¿Ok? Y ahí viene el discurso de la izquierda populista, porque acá el populismo es transversal a toda la ideología. Alguien inventó una torta que no se cansan de repetir, que el 2% de la población paraguaya tiene el 80% de las tierras. Esa es la mentira más grande que existe. Porque el mayor poseedor de tierra del Paraguay es el Estado paraguayo. Lo que pasa es que el Estado paraguayo no solamente es ineficiente, es absolutamente corrupto. Entonces nadie se anima, a pesar de que la ley ya le obligó el año pasado al INDER, que en 6 meses tenían que entregar todo el catastro rural del INDER, ex IBR, a catastro del Ministerio de Hacienda, para hacer los cruzamientos de títulos. Porque ¿dónde viene el desbarajuste? El desbarajuste viene que cuando el IBR expropió o el IBR compró las tierras para la reforma agraria, loteó, pero no descontó de la finca matriz. Sí. Entonces tenemos un caso simple y sencillo. Ustedes recordarán el latifundio ex Antevi. Uno de los más grandes luchadores contra el latifundio es Luis Alberto Wagner. Ellos destruyeron la mayor reserva ecológica, agrícola, ganadera del país, porque expropiaron todo lo que podían expropiar para repartir a los correligionarios de turno. La finca 921 de Concepción son 224.600 hectáreas. 100.000 es Parque Nacional y 124.000 propiedades del INDER actualmente. Si uno va a catastro, va a encontrar que la finca 921 tiene 224.000 hectáreas. Y si uno va al INDER, va a encontrar que hay 1.500 lotes con otro número de fincas, hoy propiedad de colonos, comillas, narco-ganadero, narco-político, todo. La reforma agraria en el Paraguay sirvió para que los narcos y los correligionarios tengan estancia. Esa es la realidad. Tengo que cerrar lamentablemente porque quiero irme con Edwin Reimer. Mañana se hace esta movilización. No hablamos de movilización, sino de una manifestación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser? Va a ser en el predio de la cooperativa Santa María, sobre la supercarretera. En el predio de esa cooperativa se encuentran los productores para manifestarse para la paz y la seguridad. Y no va a ser una movilización en la ruta. No es contra nadie, es a favor de la paz. Favor de, contra nadie. Luis, y vamos a estar todos. Quiero decirte una cosa. Sí. Julio César Núñez dos Santos, 49 años, maquinista, asesinado de un tiro de escopeta cuando estaba yendo con un tractor fumigador en una calle. Alex Sokolowski, 23 años, asesinado por un francotirador a 300 metros. Este francotirador salió de una ocupación que se llama Estancia Pindó, que hace 4 años está invadida y protegida por Wagner y por Paco Ledesma. Estos dos muertos, Julio César Núñez dos Santos, 49 años, fue asesinado. Y Alex Sokolowski, 23 años, fue asesinado mientras estaba trabajando en la chacra de su papá. Pero estos dos, que para nosotros son mártires de la producción, para el resto del país son dos brasiguayos que no merecían vivir en nombre de la revolución permanente. Esa es la verdad. Gracias. Gracias. Hay mucho que seguir hablando de esto, por supuesto. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Bueno, vení a la Feria Smart de Tigo y aprovechar los descuentos y ofertas exclusivas para encontrar tu nuevo smartphone. Acércate a las tiendas Tigo del 7 al 20 de noviembre y descubrí los mejores beneficios para vos. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Pero vamos a cambiar de tema.
Se publicó la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, publicó un informe muy particular, es la primera vez que se hace, sobre cómo ocupamos el tiempo los paraguayos. Tengo el gusto de estar ya con el ministro de Planificación, José Molina. ¿Qué tal, ministro? Gracias por venir. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, y estamos también con la directora de la Secretaría, de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Está con nosotros Elizabeth Barrios, directora general. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué este informe sobre cómo ocupamos el tiempo? Porque obviamente esto no es una cuestión, digamos, para divertirse. Esto tiene que tener necesariamente una utilidad práctica para elaborar políticas públicas. ¿Cuál es el sentido de esto, José? Bueno, básicamente Paraguay es el país número 19 en América Latina que lo hace. Muchos países ya lo hicieron tercera y cuarta ronda. Por varios motivos. La encuesta de uso de tiempo nos permite tener una desagregación por género, hombre y mujer, cómo utilizan el tiempo y también conocer en más detalle esa utilización para mejorar las políticas públicas. Un elemento central por el cual esto se suele hacer es para propiciar una mejor inserción en el trabajo laboral de las mujeres. Hay una brecha entre la participación laboral de los hombres y de las mujeres. De acuerdo a cómo lo miden normalmente la encuesta permanente de hogares, el 75% de los hombres participan laboralmente y solamente el 50% de las mujeres. Con esta metodología que se hizo ahora, Elizabeth nos va a explicar, es un poquito menor en ambos casos. Y si queremos acelerar el crecimiento económico, necesitamos la contribución de todos. Entonces hay casi un tercio de diferencia entre los hombres que trabajan en el mercado laboral y las mujeres. Hay que aumentar esa participación económica de las mujeres. Para eso tenemos que entender cómo se utiliza el tiempo. Esa es una razón. Una segunda razón es que si no se conoce, si no se mide, no se valoriza. Y la contribución a la economía que pueden tener las mujeres al no estar midiendo el trabajo no remunerado, no se reconoce, y eso afecta también relaciones de poder entre hombres y mujeres, y donde la peor parte se llevan las mujeres. Y un tercer elemento es que hoy el Producto Interno Bruto mide solamente las actividades del mercado. Si yo me preparo un sándwich en mi casa, no forma parte del Producto Interno Bruto, pero si compro el mismo sándwich en el copetín de enfrente, sí forma parte del Producto Interno Bruto. Y esas decisiones metodológicas que tienen su grado de arbitrariedad están siendo cuestionadas en la academia. Hay un montón de investigaciones donde dicen que lo que no se tranza en términos comerciales también es importante, y lo ponen como ejemplo al medio ambiente y el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico que suele tener, o el trabajo de cuidado. El día de mañana no me extrañaría que cambie la metodología y los conceptos, y Paraguay tiene que estar preparado para actualizar la información y recalcular el Producto Interno Bruto de acuerdo a las normas establecidas internacionalmente, en caso que cambien. Entonces son tres motivos: para mejores políticas de fomento al trabajo de la mujer, para valorización de la contribución, y eventualmente, si es que hay una actualización del sistema de cuentas nacionales, deberíamos tener las bases como para hacerlo. Quiero ir, Elizabeth, justamente a esta brecha que hay del trabajo no remunerado, porque esto es muy importante. O sea, la mujer aparece con menor participación laboral, pero en el trabajo remunerado. Sin embargo, y cuando hablamos del trabajo remunerado, me decías, hoy estábamos conversando en la radio, no es solamente el trabajo en la casa, no es su trabajo de ama de casa. En el campo es la producción del autoconsumo. Así es importante señalar que lo que normalmente nosotros con las encuestas de hogares medimos es el trabajo remunerado. Entonces, ahora adicionalmente se incluye justamente estas actividades no remuneradas, que incluye las actividades domésticas en el hogar, el trabajo de cuidado que se realiza a personas dependientes, a los niños, claro, a los adolescentes, también a las personas con discapacidad, ¿verdad? Y también el trabajo realizado en actividades agropecuarias exclusivamente para autoconsumo. Entonces, toda esta serie de actividades están englobadas dentro del trabajo no remunerado, y ahí es donde vemos la distinción de la carga de trabajo, digamos, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando miramos la distribución del tiempo total de horas semanales entre trabajo remunerado y no remunerado,
vemos que los hombres dedican del total de su tiempo 75% al trabajo remunerado y 25% al trabajo no remunerado. Sin embargo, cuando miramos eso en el caso de las mujeres, el trabajo no remunerado insume un 61% de su tiempo. Entonces, esta encuesta permite visibilizar esa desigual carga de trabajo, digamos, en cuanto a Claro. no solo el trabajo para decirlo doméstico. así, la pareja, ambos trabajan la misma cantidad, pero el 60% de su actividad le pagan y a esta, más del 50% de su actividad no le pagan. Así es. Y con esto también se visibiliza esa gran carga a dos roles, ¿verdad?, de las mujeres, que a la par que ir a trabajar fuera del hogar, hay muchísimas actividades que pesan, digamos, sobre su carga diaria de actividades. Claro. O sea, acá revela también un poco, porque muchas, sobre todo las abuelas se quejan y dicen, hoy la mujer ya no se queda en la casa. En realidad, sale a trabajar afuera y además hace las actividades de la casa. En realidad Así lo que hizo es sumar actividades a su día. Así es, así es. Y con esta encuesta se revela, se cuantifica, porque generalmente imaginamos, sabemos que existe Claro. esa desigual No es lo mismo que tener el distribución, dato. pero ahora se cuantifica y eso es muy importante, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, como decía el ministro, en algún momento valorizar el aporte de este trabajo no remunerado. Y aparte del trabajo remunerado y no remunerado, también se ha incluido como actividades no productivas medir el tiempo destinado a actividades personales, que es lo que mencionaba al inicio, ¿verdad? Claro, ese es un elemento interesante, el cuánto tiempo destinamos, y hablamos ahí de actividades personales y entra, por ejemplo, cuánto tiempo dedicamos a mirar la televisión o estar con el teléfono celular, que de alguna manera también nos da cierto indicador sobre el nivel de productividad que tenemos los paraguayos, o sea, cuánto tiempo estamos haciendo algo que no genera renta o si crees que no tiene una utilidad práctica. Sí, en ese sentido es interesante dos cosas. Primero, que no hay una diferencia muy significativa entre el tiempo de ocio, de cuidado personal entre hombres y mujeres. Y segundo, esta encuesta nos permite también compararnos con la realidad de otros países. Y a mí me llamó la atención los trabajadores que somos en Paraguay. ¿Ah, sí? Sí, realmente estábamos comentando con Elizabeth. Qué grata sorpresa. Sí, vos sabés que es consistente con percepciones que estamos recibiendo. Fíjate que el tiempo de trabajo remunerado de las mujeres en esta encuesta sale de 40 horas semanales. El siguiente país en América Latina de 10 que nos presentó la Dirección Estadística de Encuestas y Censos tiene 20,6. Ah, mira. Casi las mujeres que trabajan El casi doble. el doble de horas. Y los hombres, en promedio, trabajamos 49,5 horas, de acuerdo a esta medición de uso del tiempo. El siguiente país que está en esta muestra de 10 países de América Latina es 44,9, menos de 45. Entonces, muestra que en términos comparativos trabajamos mucho más horas que el resto. Y cuando uno empieza a conversar con empresarios que tienen plantas industriales en Paraguay, que tienen plantas industriales en otros países de la región, te dicen, la mano obra paraguaya es espectacular, ¿verdad? Y creo que es el tiempo de horas que lo ponen, lo que hacen una diferencia. Es consistente, es bastante consistente con esa observación que solemos tener en este contexto comparativo. Un elemento que también me llamó la atención es la cantidad de tiempo que le dedicamos al transporte, que es un elemento significativo que, digamos, incide también en el nivel de productividad que tengamos. ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar para trasladarnos de la casa al trabajo, el trabajo a la casa? ¿Cuánto tiempo nos insume eso? Y tiempo es dinero, acá nunca mejor dicho, ¿verdad? Así es. Dentro de la medición que hicimos y de la clasificación entre actividades remuneradas está el tiempo dedicado al trabajo en sí mismo, en la ocupación principal, y el tiempo de traslado, ¿verdad? El trabajo en la ocupación principal y las dos llevan 45 horas, pero el traslado lleva 4,3 horas en la semana. O sea, el 10%. Del total de horas Sí. semanales. O sea, el 10% del total de horas semanales que dedicamos al trabajo se va en transporte. Y hay diferencias también entre hombres y mujeres ahí. Cerca de 5 horas a la semana nos lleva a los hombres y 3,6 horas a las mujeres. Quiere decir que no es que sean más rápidas, sino que se trasladan menos. Pero fíjate, optan por trasladarse menos, tal vez por el trabajo no remunerado en el ámbito familiar. doméstico. Pero es altamente rentable para los hombres, si queremos ponerlo en esos términos,
irse más lejos porque ganamos 43% más que las mujeres por igual trabajo. Entonces eso también es un sesgo muy alto a favor de los hombres y tal vez esté correlacionado con, entre otras cosas, con la posibilidad de tomar trabajos más lejanos y las mujeres tienen más restricciones por este tema de cuidado. Claro. Y también dentro de las mujeres que no participan en el mercado laboral, 2/3 de las razones, o sea, de los motivos, son por motivos de cuidado. Y las mujeres dedican mucho más tiempo de cuidado a las personas con discapacidad y a los niños en su primera infancia que los hombres. Claro, eso es en un 50%. O sea, digamos, ya lo intuíamos, pero ahora tenemos el dato medir, sí, que lo confirma, ¿verdad? Ahora, el tema del transporte, me parece muy interesante eso, porque no sé cómo será en otros países la cantidad de tiempo que te insume, ¿verdad? O sea, una buena calidad de transporte público supone que vamos a poder destinarle más tiempo también a la actividad rentable, por decirlo así. O sea, ganaremos más plata si tenemos un mejor transporte, por decirlo en términos muy burdos, ¿no? Así es. A mí me llamó la atención el tiempo de 5 horas y 3,6 horas. Yo esperaba juzgar por los embotellamientos que sería más. Porque en promedio quiere decir que a los hombres nos lleva media hora ir al trabajo y media hora volver, ¿verdad? En promedio. Este es un promedio que incluye sector urbano y rural. Así mismo. Porque debe haber diferencias grandes. Justamente, la encuesta permite dar información para áreas urbanas y rurales y en ese sentido el tiempo que se utiliza para trasladarse es mayor en áreas urbanas que en áreas rurales, ¿verdad? Por lo tanto, eso también es un indicador para políticas diferenciadas. O sea, a ver, en el campo la gente tarda menos. Tarda menos en llegar al trabajo, sí. Mira, o sea, uno pensaría, bueno, las distancias, la falta de camino, pero al final el problema es el tránsito. Exacto. Es por el tipo de actividad que se desarrolla. Las actividades agropecuarias, que en su mayoría es la que absorbe a la mano de obra rural, está prácticamente al lado o al fondo de la casa, ¿verdad? Entonces eso en su mayoría para los cuentapropistas. Y los otros, el tiempo de traslado es menor. ¿Y los paraguayos le dedicamos mucho tiempo al ocio? Bueno, en términos de números, le dedicamos 10 horas para ver televisión, escuchar radio, usar el celular, ¿verdad? 10 horas semanales. Semanales y 56 a dormir, ¿verdad? Eso es en hombres y mujeres. Ajá. Y básicamente no hay diferencia de sexo ahí. O sea, 10 horas y eso eran 40 de trabajo, ¿verdad? 40 y pico. 49 los varones, 49,5 los varones, 40 las mujeres de remunerado, ¿verdad? Trabajo remunerado. O sea, sería un quinto, más o menos le destinamos al ocio. Un quinto de lo que dedicamos al trabajo. De lo que dedicamos al trabajo, sí. No, tampoco somos muy ociosos, ¿eh? No, 10 horas en promedio son 2 horas. Son 2 horas o 2 horas por día. Un poquito más, porque hay que dividir por 7 también el fin de semana. Sí. O sea, un poquito menos quieres. Un poquito menos, 1 hora y piquito de... Sí. El otro dato interesante también es que para otro tipo de políticas, por ejemplo, políticas culturales, también dentro de las actividades personales hemos incluido cuánto tiempo se destina a ir a sitios de entretenimiento, sitios culturales, y eso arrojó un promedio de horas. No me cuente. Eso vamos a hablar enseguida. Te voy a hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Ya ni digamos actividades culturales, digamos entretenimiento, porque si preguntaban cuánto tiempo le dedican a leer un libro. Uf. Vamos, pausa, enseguida volvemos. Bueno, estamos hablando de cómo destinamos el tiempo paraguayos y paraguayas, y estos datos son muy interesantes porque hablan mucho de nosotros, ¿verdad? Nos entendemos mejor también, ¿verdad? ¿Qué hacemos? De alguna manera lo que hacemos nos define, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de el tiempo destinado a actividades personales, ¿verdad? Bueno, el dato es 56 horas semanales dedicamos a dormir. Así es. Quiere decir que dormimos en promedio unas 8 horas. Así es. Todos dormimos más o menos, dormimos bien, ¿eh? Dormimos bien. Un poquito más en áreas rurales. Sí. Casi 1 hora más. 1 hora más. Sí. Está bien. Sí, está bien. Así es. ¿Eso incluye siesta? Incluye siesta, sí. Eso hemos incluido, esa aclaración en el cuestionario para que las personas pudieran... ¿Mucha gente hace siesta todavía? ¿O ese dato no está No separado? está desagregado así, pero sí hemos visto que, no puedo decir que la mitad de la población, pero sí todavía hay una gente práctica. que hace siesta. Sí. Qué envidia. Qué bien. Sí, Qué bueno. Así es.
Y después tenemos el dato... aseo personal. Aseo personal. El aseo personal insume 4,4 horas en la semana. ¿En la semana? Un poco más para las mujeres, 4,9 horas y 4 para... Se tardan más en el baño, sí, suele pasar. Pero es poca la diferencia. Sí, está bien, suele pasar. Después tenemos el tiempo destinado a ir a sitios culturales o de entretenimiento, que es de 4,7 horas en promedio en la semana. Aquí hemos incluido una variedad, por ejemplo, festivales, ¿verdad? Pero es mucho. 4,7 horas. En la semana es mucho, ¿eh? Pero también ahí incluye, por ejemplo, ir a jugar partidos de fútbol. Ah, bueno. Y, sí. Ah, bueno. Eso, y por Ahí eso... en sector más, y ahí debe haber una diferencia importante entre hombres y mujeres. No, casi no. Un decimal. O sea, y cuando ellos están jugando fútbol, ¿ellas qué hacen? Y distribuyen entre las otras actividades de cuidado, seguramente. Seguramente. Sí, así es. Bueno, y en deportes, ¿cuánto? Porque me habías dado un dato que es bastante pobre, ¿verdad? Creo que algo así como 2 de cada 10 paraguayos hombres practica deportes. 3 de cada 10 hombres. Hombres. A ver, es importante resaltar que hay que... Esto tiene que ver con hábitos de salud también. Así Estos datos son interesantes. Es importante ver el promedio de horas destinadas a cada actividad, pero también cuántas personas realizan esas actividades. Entonces, en términos de realización de ejercicios, actividades físicas, son 4,3 horas en promedio en la semana. En la semana. Ahora, ¿cuántas personas realizan actividad física? Ahí vimos que 23% en general y 31% de varones y mucho menos de mujeres. 31% varones, entonces son 3 de cada 10 que hacen alguna de varones, hombres. Sí. ¿Y mujeres? Menos de 2. Menos de 2, así es. O sea, una mujer y media por cada 10, digamos. Más o menos, así es. Estos son datos, fíjense que uno puede decir, no, pero es una cuestión solamente de un juego de números, no. Porque esto te dice mucho de las políticas públicas, o sea, obviamente, hoy tenemos el drama de la obesidad, que trae consigo otros problemas, como por ejemplo el tema de la diabetes, en fin, todas esas cosas tienen vinculación con la actividad física, y acá, bueno, 1 de cada 10 mujeres hace actividad física. Así es, sí. También tenemos dentro de las actividades personales y cuánto tiempo le llevó a las personas ir a consultar con médicos, ¿verdad? Hacerse alguna... ¿Y eso? ¿Y qué datos tenemos ahí, por 3,5 horas en la semana. ¿En la semana? Y es prácticamente, o sea, es la misma cantidad de horas entre hombres y mujeres. Ahora, la cantidad de personas es muy bajo, 9,3%. O sea, muy poca gente acude a una atención médica. Por lo menos ordinariamente, digamos. Esto es así como actividad corriente, porque otro sería el caso si preguntáramos ante una enfermedad o accidente puntual, ¿verdad? Pero de alguna forma el dato es importante porque también tiene que ver con... actividades preventivas, digamos. Exacto, con actividades preventivas en materia de salud. Sí, así mismo es. Por eso es que es importante resaltar que la encuesta, si bien pareciera entretenida, tiene muchas dimensiones para las distintas políticas públicas, tanto educación, salud, transporte, ¿verdad? Y en sí todo el capítulo de políticas de igualdad, ¿verdad? Ya. ¿Qué otras encuestas se hace, ministro, porque mucha gente no sabe a veces el cúmulo de información que hay de repente en dependencia del Estado, sobre todo en estadísticas, encuestas y censos, que pueden ser útiles para una cantidad de decisiones que uno vaya a tomar? ¿Qué otras encuestas se hacen de hogares, además de esta? ¿O van a hacer, digamos? Porque esto es nuevo. Esta es la primera vez que se hace. Esta es la primera vez que hacemos. Normalmente, o sea, todos los años ejecutamos la encuesta permanente de hogares, que es la principal fuente de información de donde extraemos información pobreza, sobre empleo, desempleo, pobreza, condiciones de vida en general. Y eso tiene una cobertura nacional y de periodicidad anual, ¿verdad? Y la otra encuesta, cuyos resultados se dan periódicamente, es la encuesta continua de empleo que se hace en Asunción y el área urbana del Departamento Central. Esas son las 2 encuestas que, digamos, continuamente lo hacemos. Luego tenemos otras encuestas puntuales que, de acuerdo a requerimientos específicos de algunas instituciones públicas, lo vamos ejecutando. Este año, por ejemplo, hemos presentado los resultados de la encuesta de actividades rurales en niños y adolescentes, ¿verdad? También hemos completado la encuesta para medir desnutrición, salud sexual y reproductiva, o sea, hay un cúmulo de información, esa todavía
no la culminamos, estamos en la etapa de procesamiento. Ese va a ser un dato muy importante porque Así es. tenemos números sobre embarazo en adolescentes espeluznantes. Yo estaba viendo los datos de menores de 14 años que se convierten en madre, con lo cual tenemos casos que tuvo que haber sido necesariamente estupro o violación, porque son menores de edad. 2 partos por día vienen de niñas de entre 10 y 14 años. 2 partos por día. 2 partos por día. Espeluznante. O sea, 2 violaciones por día básicamente. Como mínimo. Y son los que quedaron en embarazo, ¿verdad? Exacto. Y en cuanto a embarazo adolescente, si bien se redujo cerca del 40% en los últimos 10 años, sigue habiendo 57 embarazos adolescentes por cada 1.000 habitantes, ¿no? O 100.000 habitantes. 100.000 habitantes. Por cada 57 por cada 100.000 entre 15 y 19 años, que es alto, una de las más altas de la región. En cuanto a encuestas, también están la encuesta longitudinal de protección social, que nos permite saber el perfil de vida laboral, le va a seguir a un cohorte y nos va a permitir saber los hábitos y poder diseñar mejores políticas de seguridad social. Esa es una... y ahora están haciendo también encuestas de tecnología, la encuesta de ingresos y gastos que se hace cada tanto para que nos permite saber el perfil de gastos de los hogares. Entonces, tenemos un cúmulo de información y habría que realmente potenciar su utilización. En este contexto, el hecho de los datos abiertos que se están tomando en el gobierno general y en la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, de facilitar los microdatos que antes no eran tan accesibles, ahora están en la web, ayuda bastante. Bueno, se me fue el tiempo, ¿verdad? Yo quiero aprovechar nomás, ministro, para preguntarte, porque todo el tiempo me hiciste, ¿qué pasó con la famosa encuesta, la encuesta general, que el censo general, digo, porque no se completó, faltaba tal cosa? ¿Al final se completó, no se completó? ¿Cuál es la situación del último censo? Bueno, ahí Eli te puede dar más datos porque ella es la responsable, pero básicamente haciéndolo corto por el tiempo, vino un equipo de expertos que evaluó y sugirió hacer estimaciones que resultaron muy confiables, y en base a eso nos dicen, miren, los agregados principales de cuántos somos, de dónde está distribuida la población, ya lo tenemos en base a estas estimaciones confiables, y la sugerencia implícita era esperar la siguiente ronda porque los datos se pueden utilizar. Eso no significa que el censo haya estado hecho correctamente, claro, porque tuvo 74% de cobertura, claro, cuando lo esperado es el 90%, pero las estimaciones que se hicieron en base a eso eran muy confiables, y el panel de expertos dijo, bueno, estos datos son creíbles, son confiables y son utilizables para las políticas públicas. ¿El próximo censo se tiene que hacer cuándo? 2022. 2022. Sí, porque la periodicidad, por lo menos hasta ahora, utilizada es de 10 años. Sí. Ya. Bueno, les agradezco muchísimo. Muy interesante, dato sumamente interesante. Esto lo pueden encontrar, por supuesto, en la página web. En la página web de la Dirección General de Estadísticas y Censos, www.dgs.govcorta.py. Tenemos este tríptico, que aprovecho para mostrar. Sí. ¿verdad? Y tenemos también la presentación, y en breve vamos a ir ampliando estos análisis que son muy, muy útiles y muy amplios también. Dale, muchísimas gracias. Gracias, ministro. Les agradezco por la atención. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.